Hola a todas y a todos, bienvenidos un domingo más a Mientras hago la maleta. Hoy te traigo una entrevista súper chula con dos personas que si tienen el corazón más grande revientan y vienen a hablarnos de uno de los viajes que más les ha marcado en toda su trayectoria viajera. Antes de saber de qué hablo, dentro cabecera. Salida del podcast Mientras hago la maleta, operado por la ardilla voladora. Rogamos embarquen por la puerta A22. Nuestros invitados de hoy son Bea y Robert del blog Germen Viajero, que ya cuenta con unos añitos de trayectoria y es todo un referente para aquellos a los que nos apasiona el viaje por carretera o road trip. Y no contentos con ellos, también son los creadores de una marca de ropa sostenible para viajeros por carretera llamada Road Tripper. Pero hoy nos vienen a hablar de uno de esos viajes soñados que tenían guardados desde siempre, Egipto. Nos van a contar cómo organizaron su viaje y cómo pasaron de los lugares conocidos a aquellos mejor guardados. Dentro charla. La charla. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Germen Viajero, a Bea y a Robert. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Vanessa, Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí estamos. Cuéntenme, ¿quién son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Pues dale tú. ¿Empiezo yo? Vale, pues nada, nosotros somos Bea y Robert de Germen Viajero, web especializada en road trips y turismo itinerante, haciendo rutas por todo el mundo, tanto en furgo camper como en coche. Y nada, llevamos con la web 5 añitos. Es un proyecto que nació mientras que estábamos cada uno trabajando de lo que estudiamos. Yo soy informático y diseñador web, Bea es traductora. Y nada, y mientras pues fuimos compatibilizando y surgió Germen Viajero y desde esos 5 años pues llevamos creando contenido en la web. ¿También? Bueno, también tenemos una marca sostenible de ropa y accesorios para viajeros por carretera que se llama Road Tripper, que nos pueden encontrar en roadtripper.es. Y nada, pues un poco el año que tuvimos de parón de viaje por la pandemia, pues aprovechamos para cubrir esa necesidad, ¿no? Que no encontrábamos en el mercado a la hora de encontrar un equipamiento que fuese un poco con nosotros y un poco, ¿no?, con los viajes por carretera. Así que dijimos, pues si no existe, ¿por qué no crearlo? Y nos lanzamos Y a lo loco. a crear la marca y bueno, pues es nuestro último proyecto. Un año muy bien aprovechado, también hay que decirlo. Sí, nada, te queríamos dar las gracias por contar con nosotros para el podcast. Sí, un placer. Un placer. Un placer teneros a vosotros aquí. Una maravilla, de verdad. ¿Y hoy venimos a hablar de qué? ¿De qué venimos a hablar hoy? Pues hoy venimos a hablar de un viaje muy especial que hicimos justo antes de la pandemia, en noviembre de 2019, que fue el regalo del 40 cumpleaños de Robert, y fue un viaje a Egipto, que era su destino soñado. Así que venimos a hablar de Egipto. En teoría fue un regalo para mí, pero fue para los dos. O sea, fue de esos regalos trampa. Esos son los mejores regalos, no vamos a discutir sobre eso. Un regalazo, y además con la que nos vino después, pues creo que se ha todavía multiplicado más el recuerdo de ese último gran viaje que hicimos antes del parón. Apuraron el timing ahí al máximo, ¿eh? Totalmente. Bueno, y cuéntenme, ¿vamos a Egipto? ¿Cómo organizamos ese viaje? ¿Cuántos días vamos? Vale, pues el viaje, fue un viaje a Egipto un poco particular. Sí. Estuvimos en total de 21 días. 21 días allí. Y digo que fue un poco particular porque hicimos una parte organizada con una agencia allí, pero gran parte del viaje fue por libre. Fue por libre y sobre la marcha, ¿vale? No llevábamos nada reservado. Entonces, lo que sí llevábamos fue, nosotros llegamos al Cairo, volamos al Cairo vía Kiev, y allí sí que empezamos unas visitas con una agencia, porque claro, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Bueno, yo empiezo con el viaje, no sé si... Sí. Empezamos allí a hacer unas visitas que ahora ya si queréis entramos más en profundidad, pero así como a grandes rasgos el timing del viaje fue
Llegamos al Cairo, hicimos una visita con la agencia y ya nos fuimos por libre en un tren nocturno a Asuán. Correcto. En Asuán estuvimos por libre, estuvimos quedándonos en una casa de una familia nubia en la isla Elefantina. Y hicimos también por libre la visita a Busimbel, que se hace desde Asuán. Estuvimos visitando la zona y eso. Luego volvimos, allí embarcamos en el crucero. Hicimos el crucero de sur a norte, desde Asuán hasta Luxor, que esto también lo llevábamos con la agencia contratado, lo que era el crucero solo, con las visitas. Y luego en Luxor, pues ya nos quedamos allí muy por libre. Sí. Muy por libre muy y muy locales, sobre la marcha. Muy locales. Sí, hasta el punto que alquilamos unas bicicletas para recorrer el Valle de los Reyes y la zona esa, pero totalmente por libre, vamos, que la gente nos veía y nos decía, no entendemos quiénes sois, pensaban que estábamos trabajando allí en unas excavaciones que había. Nos confundían con un grupo de arqueólogos españoles que había y pensaban que estábamos con ellos. Y nosotros, al final no, pues nos iban viendo todos los días por allí en bici, moviéndonos. Claro. Pues, estos son de aquí, estos viven aquí. Y nosotros, sí, porque notamos una diferencia brutal entre las visitas que hicimos con guía y con agencia, ¿no? Que te perciben como muy turista, a las visitas que hicimos muy por libre. La percepción que nosotros tuvimos de cómo nos trataban y tal fue brutal el cambio, ¿sabes? De uno a otro. Claro. Y luego ya de Luxor volvimos en tren. Volvimos en tren, volvimos en tren al Cairo. Y hicimos lo de Ávidos y de Nera. Lo hicimos desde Luxor. Desde Luxor. O sea, desde Luxor también visitamos dos templos que no suelen estar en los típicos recorridos turísticos, o sea, que están un poco más fuera del recorrido. Y eso, ya volvimos al Cairo. Estuvimos una noche. Una noche en el Cairo. En el Cairo. Y ya, pues. Bueno, en verdad no fue una noche. Bueno, pero bueno, eso luego podemos, si te interesa, entrar en detalle, porque reservamos una habitación, pero no dormimos. Eso. ¿Y qué hicieron? Dejar la maleta. Dejar la maleta. Era el mejor medio para tener una consigna segura y a buen precio y bien localizada. ¿A buen precio quieres decir que es más barato alquilar una habitación que alquilar una consigna? Sí, porque el tema de las consignas no nos cuadraba. ¿Dónde estaban? ¿Cómo teníamos que ir? ¿Cómo teníamos que venir? Teníamos que coger un coche, un Uber, que es lo que se usa allí, sobre todo para moverte, para ir de un lado a otro. Y dije, mira, nos sale más barato coger una habitación en un hostel para dejar 4 horas la maleta que movernos por otro lado. Entonces, eso es cierto que nos costó bastante un poco llegar a esa conclusión. Pero yo no hubiese llegado, ya te lo digo. Sí. No, porque se complicaba bastante, porque es cierto que, bueno, ahora si no entramos más en detalle, pero es cierto que ciertos tipos de movimientos sí los tienes que planificar un poco. Hay otros que puedes ir más sobre la marcha, pero hay otros que sí los tienes que llevar más cerrados. Entonces se nos complicaba bastante la logística. Y entonces por eso llegamos a esa conclusión. Muy inteligente, además. Me la apuntaré. Bueno, y vamos a entrar un poquito más en detalle. Cuéntenme un poquito la ruta, cómo se sintieron, qué hicieron. ¿Prefieren ir con todo atado o prefieren ir más por libre? Nosotros preferimos más por libre. Normalmente preferimos ir más por libre. Es cierto que cada destino tiene sus consideraciones y hay destinos que te facilitan más el ir por libre y hay otros que es cierto que no es tan fácil. A ver, Egipto es un país que realmente para hacerlo por libre creemos que no es fácil. Es factible, pero no es fácil. También es cierto que hay sitios que tampoco puedes visitar por libre o no puedes visitarlos por libre sobre la marcha. Porque ¿vale? hay que mandar, hay alguna visita, hay algunas rutas que para transitar, por ejemplo, para ir a un templo, como fuimos al de Ávidos y de Nera. Sí. Hay que pasar unos permisos antes a la policía para que sepan que por ahí van a ir
2 turistas españoles en un coche y tal. Entonces vas pasando como por unos checkpoints y entonces van mirando el coche y se van asegurando de que esos 2 turistas con los pasaportes número tal, van pasando por ahí, llegan al templo y vuelven del templo. Entonces está súper controlado. Claro, y lo tienes que pasar al menos 24 horas antes de hacer esa ruta. Sí. Tienes que pasar el pasaporte y demás. Entonces, claro, no puedes ir sobre la marcha al día. Tienes que anticiparlo por lo menos un día. Abu Simbel también, para poder ir a visitarlo, tuvimos que anticiparlo. Pillamos un transporte colectivo, pero aún así, a ver, hay zonas que son muy turísticas y hay zonas que no son tan turísticas. Entonces, para ellos su principal fuente de ingresos es el turismo. Entonces, necesitan, y de hecho tú lo notas, cuidan mucho al turista, ¿vale? Entonces, claro, para ellos cuidar al turista en zonas donde no son los circuitos turísticos más normales, necesitan llevar ese cierto control para realmente poder preocuparse de que ese convoy o que ese coche entre y salga de esa zona. De hecho, luego llegas a una ciudad donde vas con ese convoy, por ejemplo, o tú en el coche que te está llevando al templo X, y, por ejemplo, en la propia ciudad donde estás, o alguna de las que pases, si hay mucho tráfico o lo que sea, te van escoltando. O sea, tienes un coche que te acompaña hasta que sales de la ciudad. Y una vez que sales de la ciudad, pues ya tranquilamente. Es curioso, la verdad es que es muy curioso. De hecho, nuestra primera opción fue... Estuvimos investigando para recorrerlo nosotros por nuestra cuenta en coche, porque tenemos unos amigos que habían hecho África en coche y habían acabado en Egipto. Entonces, sabíamos que era complicado meter nuestro propio coche, pero estuvimos investigando para alquilar un coche allí y vimos que no era factible. O sea, ya no solo por la locura, por ejemplo, de conducir en el Cairo o algo así. Que es una locura. Pero locura. Sino también por el tema ¿no? De lo que es todo el tema de gestionar los permisos y el tema de la policía. Entonces, cuando nosotros fuimos en 2019, porque no sabemos si habrá cambiado, esto funcionaba así. Genial. Y hablamos un poco de la ruta, cuénteme un poco. ¿Empezaron en el Cairo? ¿Cuántos días en el Cairo? ¿Qué hicieron en el Cairo? Empezamos en el Cairo. En el Cairo estuvimos 2 noches, 3 días. Vale. Lo primero que hicimos fue, si no recuerdo mal, ir la mañana, o sea, llegamos una mediodía, una tarde, estuvimos por allí moviéndonos y al día siguiente lo primero que hicimos fue la visita a Giza. O sea, tuvimos la bienvenida a las pirámides de primeras. También decir, el avión cuando emboca el Cairo, no sé si todas las rutas lo hacen o no, pero por ejemplo en el que nosotros íbamos, al final entra y te va enseñando las pirámides, porque hace como un semicírculo totalmente bordeando las pirámides para encarar la pista de aterrizaje y las ves ahí. O sea, es una vista espectacular. De hecho, que si alguien va a Egipto, un consejo es que coja los vuelos en la parte izquierda del avión. Mira, porque justo es por donde dobla y entonces por donde se ven las pirámides. Se ve mucho mejor. Qué maravilla. Sí. Apuntado. Sí. Pues sí. Entonces, nada, pues eso. Fuimos a Giza lo primero. En Giza estuvimos, pues eso, viendo las pirámides. No entramos dentro de ninguna. O sea, tuvimos la oportunidad de... A ver, ahí tú tienes una serie de entradas que te permiten ver ciertas cosas, pero luego para hacer visitas a ciertos monumentos, pues tienes que comprar otras entradas y demás. Nosotros en el Cairo sí íbamos con la agencia esta, sí íbamos con guía. El guía que llevábamos era un guía privado en español y entonces pues te iba contando un poco los sitios y demás. Es cierto que en Giza no entramos en la Gran Pirámide, porque luego íbamos a ir a Saqqara, que es una de las necrópolis que se puede visitar cerca del Cairo, y ahí sí vamos a ver pirámides por dentro. Entonces, sí nos dijeron que en principio la Gran Pirámide por dentro no tiene nada como tal, ¿vale? No hay nada que ver más allá del interior de la pirámide, y a las otras que íbamos a ver sí tenían más cosas, y entonces decidimos que... De hecho, una de ellas la acababan de abrir. Sí. O sea,
O sea, acababan de abrirla unos meses Sí. antes de que fuésemos nosotros, que no se había abierto todavía. Qué guay. Sí. Entonces, Entonces, nada, pues estuvimos en Giza, vimos las pirámides, estuvimos viendo la Esfinge y luego tuvimos un ratillo para estar nosotros moviéndonos por allí y nos acercamos a uno de los miradores pues, más típicos que hay allí, porque hay como dos miradores, ¿vale? Que este es un consejo importante para la gente. Hay un mirador que es donde va todo el mundo y es Y donde otro está donde toda la no. gente. Y hay otro que está más lejos, que hay que moverse un poquito más y es desde donde de verdad tienes una panorámica de las pirámides bastante buena. El otro se queda como muy cerca y te queda como muy encima, pero es cierto que hay otro mirador que se ve menos gente, pero que la gente se fije porque es el mirador donde de verdad ves en perspectiva las tres pirámides, ¿vale? Entonces merece la pena dedicarle Mirar un nada, poquito más. cuarto de hora a andar un poquito por el desierto y llegar a ese mirador. Eso no es nada, 15 Entonces, minutos no es nada. nada. A 40 grados. A 40 grados en noviembre. Sigue sin ser nada. Eso. Claro, sí, sí. Entonces, desde ahí nos fuimos a Saqqara. Saqqara es eso, es una necrópolis es una de las primeras necrópolis de la antigua civilización, ¿vale? O sea, al final todo lo que es la civilización egipcia, hay como muchas dinastías, entonces de las primeras dinastías de faraones vivían en Memphis y entonces donde se les enterraban era allí en Saqqara. Entonces están las antiguas, los antecedentes de las pirámides, que eran las mastabas, que una mastaba al final es una pirámide de un nivel, y están las primeras pirámides, ¿vale? Entonces, sí, Saqqara es un sitio que antes no era de lo más turístico, últimamente sí se está metiendo ya en el circuito, pero me atrevería a decir que es igual de recomendable que ver Giza, o Yo creo sea, que si no más. es más Sí, sí, auténtico. Yo creo. Joder. sí. Está como muy A ver, turístico. es cierto que, o sea, a Giza hay que ir, ¿vale? Sí. Y cuando estás debajo de la Gran Pirámide, flipas, porque flipas en colores, ves la altura que tiene eso, no ves el final y Claro. flipas mucho. Pero es cierto que más allá de esa sensación, cuando de verdad te quieres adentrar un poco más en cultura, en grabados, en historia, hay que ir a Saqqara, ¿vale? Entonces, en Saqqara al final lo que hay es eso. Hay las antiguas mastabas de los primeros enterramientos de las primeras dinastías y que vimos varias por dentro, que ahí ya se conservadas pinturas, hay conservados grabados, o sea, ya hay cosas que ver dentro. Claro. Y también tienes lo que son las primeras pirámides, ¿vale? Hay una que acaban de abrir, que es, de hecho, nosotros cuando estuvimos estaban remodelándola porque todavía no estaba preparada, que es la primera pirámide que hicieron ya escalonada, que es la pirámide escalonada, que es la de No sé. Zoser, no me salía, ¿vale? Y esa ya se puede visitar, pero antes no. Qué maravilla. No, lo único que si entramos tan en detalle creo que no acabamos Ya, en 5 horas. también es cierto. Vamos saltando cositas. Nosotros Pero bueno, la recomendación es que Saqqara hay que ir a verlo. ¿Y Dasur? Dasur después, sí. Vale. O sea, Saqqara está como unos 30-40 kilómetros del Cairo, ¿vale? Hacia el sur-oeste, y hay que verlo, ¿vale? Y luego está Dasur, que es otro poquito más al sur de Saqqara, que es otro sitio que ese sí que normalmente no se va, pero es igual de recomendable, porque ahí están las primeras pirámides con forma de pirámide. O sea, las que el primer faraón, que era el padre de Keops, el de la Gran Pirámide, se construyó, fueron las de Dasur, que fueron las primeras. Entonces, ahí puedes ver una que se llama la Codada, que tiene una forma que primero tiene como un ángulo y luego tiene otro ángulo, que es muy rara. Esa se puede ver por dentro, esa la visitamos. Y la otra, la pirámide roja, que es la primera ya con forma de pirámide de verdad. Y es espectacular. Y las dos las vimos prácticamente solos. Bueno, prácticamente no, había otra pareja, creo. Y son muy espectaculares, o sea, muy espectaculares. Entonces... y al entras por los pasadizos. Sí, o sea, es brutal. La experiencia de entrar dentro de una pirámide así, fue increíble. El tema del calor,
no sé, ese olor con los murciélagos por allí, yo qué sé. Sí. Yo creo que es una experiencia que si no tienes claustrofobia y estás bien físicamente, porque es verdad que es exigente, porque la cuesta cuesta. Es una rampa. Desde que entras, por ejemplo, en la roja, creo recordar que era la que tenía la pendiente más fuerte, creo que eran unos 60-80 metros, con un desnivel de un 30-40%, todo el rato bajada. Muchísimo. Y hasta altura una piedra. Entonces tenías que bajar agachado, medio de cuclillas y demás. De hecho, el último vídeo que tenemos publicado de Egipto en YouTube es de dentro de la pirámide. Y entonces son los vídeos de dentro de esas dos pirámides. Y ya te digo, da esa sensación, transmite esa sensación de agobio, porque en algún paso tenías que pasar medio de cuclillas, tenías que pasar rectando. Mucha humedad, no se podía respirar. O sea, claro. Entre el calor que hace fuera y... Pero ya te digo, o sea, esos dos sitios súper recomendables. O sea, al final, ver el Cairo con esos dos sitios, si vas con tiempo, que la gente lo tenga en cuenta porque merece muchísimo la pena. Todo esto no fue el día 1, ¿no? ¿O sí? Esto fue día 1. El día Giza y Giza fue por la mañana y Saqqara por la tarde del día 1. Y Dahshur fue el día 3. Sí. ¿Vale? El día 2 que hicimos, el día 2 vimos el Cairo. Entonces, el día 2 vimos pues el barrio judío, vimos la zona musulmana, vimos la zona copta y visitamos el museo del Tahrir. El que había, estaba en medio de mudanza. Claro. Ahora ya van a abrir el nuevo, se supone que este año. Y que lo van a abrir en Giza, muy cerquita de las pirámides. Y entonces ese museo estaban empezando a llevar ya algunas piezas y entonces no estaba toda la colección que había antiguamente, pero bueno, había la mayoría de las piezas todavía. Y entonces ese segundo día lo dedicamos a visitar el Cairo. El Cairo. ¿Y los 3 días fueron con el guía o el día del Cairo no? ¿O el de Dahshur? Sí. El de Dahshur fue sin guía. El de Dahshur lo que contratamos fue un coche. Un conductor. Lo hicimos por libre, pero contratamos el coche con el conductor. ¿Vale? Vale. O sea, les llevaban. Claro, allí tienes la opción de, por ejemplo, si son desplazamientos por allí por dentro del Cairo, lo más recomendable es un Uber, ¿vale? Tú coges tu aplicación y un Uber normal. Sí, funciona como aquí en España. O sea... Y funciona muy bien. O sea, hay muchísimos coches y en cuanto pides uno, a los 2 minutos tienes uno en la puerta de donde digas. O sea, funciona muy bien. De hecho, es la opción más recomendable que damos para moverte por Egipto en general. ¿Qué pasa? Que luego para moverte a esos sitios que te tienen que llevar y a lo mejor pues te esperan y tal, te conviene más negociar con un coche con conductor, ¿vale? Porque ahí en ese caso ya lo que necesitas es primero que te lleve y luego ya pues que te espere y que luego te lleve de vuelta. Claro. Cosa que un Uber al final, luego pedirlo en una zona retirada... Eran bastantes kilómetros y ya bastante más complicado. Y entonces merece más la pena ir con un conductor que conozca la zona y te espere. Claro. Entonces esos fueron los 3 días del Cairo. Y luego nos fuimos El Cairo es una ciudad muy loca. ¿El qué, perdón? Ya. Nada, sigue. No, eso, que el Cairo es una ciudad muy loca. Tiene como la parte del Cairo y la parte de Giza, que en total son como 20 millones de personas. Y sí, casi nada. Es una burrada. Es una ciudad muy bruta, ¿verdad? Pero es muy guay. Y luego la gente súper cariñosa, súper bien, porque nosotros sí que teníamos el guía y el conductor, pero luego estuvimos quedándonos como en un hotel, como no estaba muy en la parte turística, y sí que fuimos a comer pues, a puestos locales, estuvimos caminando, paseando por la noche incluso, o sea, y súper tranquilo. Lo notamos muy seguro. O sea, una de las primeras preguntas que la gente nos hace siempre de Egipto es si es seguro. Para nosotros la respuesta es sí. Sí. Y ya te digo, en el Cairo íbamos, yo me acuerdo que iba grabando con la cámara de vídeo, iba por la calle con la cámara en la mano y en ningún momento tuve la sensación de guardarla. Nada, súper tranquilos y muy bien. Nos gustó mucho, la verdad. Nos sentimos a gusto. El primer contacto. Y nada, pues vamos a seguir un poquito. Sí, avanzamos. Del Cairo nos fuimos Del Cairo cogimos un tren nocturno
y nos fuimos hacia Asuán. Hacia Asuán, sí. Porque, a ver, el tren nocturno te sirve de desplazamiento también y de alojamiento. Y de alojamiento, claro. Claro, al final es también que entendemos que es un consejo que suele estar bastante bien, porque, a ver, por ejemplo, del Cairo a Asuán son unos 700, 800 kilómetros y el tren, pues así a ojo no recuerdo, pero fácilmente podían ser 10 o 11 horas. Pues una siesta. Sí. Entonces, claro, pues te montas a las 10 de la noche o algo así que salía. Sí, está guay porque o sea, tú tienes como una habitación con un camarote. litera, tú tienes un camarote. Te dan de desayunar, o sea, y te dan de cenar. Y no sé cuánto costó, como 70 Maravilla. euros me parece el billete por persona. Pero vamos, un bien, alojamiento. Y muy cómodo, y ya te digo que al final bien. Y llegamos a Asuán por la mañana. En Asuán nos cogimos un Airbnb en la isla Elefantina y estuvimos con una familia nubia, ¿no? Los nubios son, bueno, los nubios vienen de Sudán, que es Rápido, sí, porque como nos liemos con esto... No, a ver, los nubios vienen de Sudán, ¿vale? Que está al sur de Egipto, y entonces, pues nada, al final en esa isla pues están los nubios como representación, porque Asuán está casi en la frontera con Sudán. Con Sudán. ¿Vale? Entonces en esa isla es donde están así como más concentrados. Sí, y lo que nos pareció curioso es que al estar allí estuvimos 3 días, creo que fueron. Sí, fueron 3 noches. Sí. Vimos como muchos grupos de turistas que llevaban desde Asuán hasta la isla, que la isla está en el Nilo, o sea, no es una isla, o sea, la isla se ve Asuán desde... Nada, que hay que coger un barquito. Son 200 metros para cruzar. Y veíamos como cruzaba el grupo de turistas a la isla y entonces de pronto o sea, la gente de allí, los que estaban por las casas y eso, se vestían con los trajes típicos. Llegaban los turistas, les ponían un té, le hacían allí la bienvenida y demás. No sé qué, no sé cuánto, se iban los turistas, ellos se quitaban el traje, se ponían su chándal, o sea, y estaban totalmente, o sea, era como un espectáculo, ¿no? Y al vivirlo así como en primera persona dices, porque joder. Lo vives desde dentro. Claro, lo vives desde el otro lado, no eres el turista en este caso. Claro, exactamente. Entonces, es cierto que recomendamos la isla Elefantina, tiene un encanto especial, tiene mucha historia y demás, y es un sitio que, o sea, si vas a ir a Asuán, yo recomendaría dormir en la isla Elefantina y de verdad vivirla, no solo ese rato, sino de verdad estar allí con ellos. Pasear por allí es muy guay. Y nada, pues estuvimos allí en Asuán, de Asuán fuimos a Abu Simbel. Sí, vimos Asuán, porque en Asuán hay cosas que ver. No vamos a entrar muchísimo en detalle, pero bueno. No, otra cosa que es muy segura porque Robert se puso malo, típica de barriga. Sí, como siempre. Y yo me fui sola a hacer la visita a Asuán y súper tranquila. O sea, qué bien. En plan, por el mercado, hablando con la gente. Vamos, la verdad que encontramos un ambiente muy chulo, ¿eh? Qué bien. Con la gente. Y nada, eso, pues hicimos la visita a Abu Simbel. Hicimos la visita a Abu Simbel, esa sí la contratamos por libre, ¿vale? Y eso te llevan a las 3 de la mañana, te coge, sí, es que está como a 200 kilómetros de Asuán y tardas como 3-4 horas en llegar, ¿vale? Pasas por ciertas zonas de desierto y demás, donde suele haber militares controlando para que no le pase nada al viajero, y llegas a Abu Simbel. Es cierto que nosotros en ese momento no encontramos otra opción de hacerlo de otra forma. Hay otras opciones. Yo creo que la que nosotros elegimos no fue la más adecuada. ¿Por qué? Porque, a ver, te levantas a las 3 de la mañana, coges una furgoneta que tardas como unas 3 horas fácilmente en llegar, y cuando llegas allí te dicen, tienes 1:15 horas para visitar Abu Simbel. Abu Simbel son 2 templos, ¿vale? 1:15 ya no. Nada, son 2 templos espectaculares, o sea, por fuera y por dentro, o sea, por dentro es bestial las paredes, lo que son todas las capillas, o sea, te puedes tirar un día entero viéndolo, que no se te hace largo. Entonces, la sensación de ya,
eran las 8:30 de la mañana y te decían, no, ya nos tenemos que volver. Además, llegan como todos los transportes a la vez, aquello se llena de gente. O sea, nosotros si se tiene la oportunidad, recomendamos no hacerlo así. O sea, hacerlo más tipo privado porque merece la pena. Sí. O sea, si no te queda más opción, como a nosotros que no nos cuadraba de otra forma en ese momento, pues hay que ir. También era más barato. Sí, o sea, hombre, pero me imagino que sí que es más barato que contratarlo por privado, pero al final una hora tampoco... Claro, pues ya te digo que es que al final está lejos de Asuán. Es justo prácticamente la frontera con Sudán, ¿vale? Porque Asuán es la última ciudad que hay grande de Egipto y Abu Simbel está como en un piquito ahí abajo, pegado ya a la frontera. Pero ya, tío, merece la pena. Hay gente que va también y pasa la noche por allí cerca. O sea, creemos que es un sitio donde de verdad hay que invertirle tiempo y disfrutarlo. Porque es muy espectacular, pero si no la visita se te queda un poco... corta. Se te queda como a medias, sí. Claro. Sí, totalmente. Y después de aquí volvieron a Asuán. Volvimos a Asuán, sí. Yo estuve de ahí, fue cuando me puse malo, estuve un día entero en cama, malísimo. Sí, que la señora de la casa le dio dice, quiero una hierba para... ¿Quieres tomar unas hierbas? Estómago, no sé qué, y dice Robert. Sí, claro. Y me trajo una bolsita con hierbas y me dijo, no, ahora te las metes en la boca y las masticas. Claro. ¿Qué? Digo, yo pensando en un té o... Pues no, eran como una hierba machacada. Y entonces era como un polvito. Sí, como un barro que al final masticabas y te quedabas en la boca y demás. Y ¡qué bueno, rico! Me recuperé. Sí, fue milagroso. Sí. Y no sabes qué hierbas son por... Aquí por pasar la receta, quiero decir. No, tú de hecho lo veías y veías que había 1000 tipos de cosas distintas. O sea, veías, no sé, ahí eso llevaría, una receta mágica llevaría 1000 cosas. Pero sí, la verdad es que eso, yo estuve un día ahí en el dique seco y ella se fue a ver Asuán. Y bueno, pues nada, pues bien, la verdad es que bien. Como íbamos también con un poquito de margen porque estuvimos 19 días de viaje, entonces en principio ese viaje se suele hacer en 10, 11 días normalmente, fuimos con tiempo, entonces bueno, pues no teníamos esa prisa. En Asuán vimos como principal así 2 cosas que hay que ver, que es un obelisco inacabado, que está excavado en la roca, que se le rompió mientras que lo estaban excavando y se quedó ahí, entonces se puede ahí ver. Y luego el templo de la isla de Philae, que también es un templo muy bonito y que está en una isla, que también, como el de Abu Simbel, lo tuvieron que mover de una isla a otra con el tema de la presa de Asuán, y para no perderlo tuvieron que desmontarlo de una isla y montarlo en otra isla. Sí, o sea, brutal. Cuando piensas lo que tuvieron que hacer para llevar los templos de un sitio a otro, increíble. Y luego embarcamos en el crucero. ¿El crucero son 7 días? No, son 3 noches. 3 noches. 3 noches. De hecho, la primera fue en Asuán. Sí. El primer día embarcas como a mediodía y demás, pero el primer día... porque, a ver, el crucero depende qué tipo de crucero cojas y demás, pues te incluye también ciertas visitas. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, el tema del obelisco y el tema del templo de Philae, sí lo hicimos ya con la agencia, con el crucero, ¿vale? Que iba todo junto. Entonces, tú embarcas en el crucero y demás, y esa tarde ya te recoge un guía y te lleva a hacer esas 2 visitas. Genial. ¿Vale? O sea, eso ya no es por libre, eso ya es con el guía. Entonces, esa primera noche estuvimos en el crucero sin salir de Asuán y luego ya el día siguiente por la mañana ya salen todos los cruceros, ¿vale? O sea, al final todos los cruceros van a la par, a lo mejor no sé cuántos salimos, 12 o 14 cruceros seguidos, Nilo arriba. Bueno, miento, Nilo abajo, porque es que está al revés. Hacia el norte, bajar el Nilo. Y durante el crucero hicimos 2 visitas al templo de Komombo, que es un templo que está dedicado al dios del cocodrilo. Y está muy guay porque la visita se hace de noche y se ve pues todo el tema del cocodrilo y tal, y luego hay una zona también con un montón de momias de cocodrilo. O sea, es curioso de ver. Y la particularidad de este templo es que era simétrico, ¿no? Sí. Que
O sea, el templo, si lo partes por la mitad, es igual de un lado y de otro. Qué chulo. Y Sí. es muy chulo. Y luego vimos el templo de Edfu, Edfu. que está dedicado al dios halcón, A Horus. a Horus. Es un templo enorme, Sí. es de los que mejor conservado está y la verdad es que es muy espectacular. O sea, a medida que ibas subiendo desde el sur hacia el norte, cada templo que ibas viendo iba ganando ahí puntitos, ¿vale? Y te iba gustando uno, ibas al siguiente y decías, ¡jue! Este Ese es era mejor. chulo, pero ¡jue! Este mola más. Este... Es muy chulo. Sí, entonces el de Edfu, nosotros sí ahí tuvimos una particularidad. ¿Te acuerdas? No, no Ese, sé a qué te... Vale, ese se No, yo visita no por la estaba. mañana. Ese se visita al amanecer, normalmente en los cruceros, ¿vale? Entonces, bueno, hay una cosa muy curiosa de los cruceros que nosotros no habíamos visto nunca y es, esto lo voy a contar muy rápido. Hay muchos cruceros, los sitios donde embarcan son muy pequeños y no caben todos. Claro. Entonces, a lo mejor hay 3 cruceros en línea y 4 filas de cruceros. Un atasco fluvial se llama eso. Entonces, Total. tú para salir de tu crucero no esperas a que te dejen hueco, vas atravesando de un barco a otro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ¡Qué luego cuando fuerte! vuelves, te tienes que fijar muy bien cuál es el tuyo, porque cuando vuelves es un poco caótico. Claro, tú a lo mejor para ¿Era salir de este? tu crucero atraviesas 4 y luego cuando vuelves vas mirando y es como, ¿este era el nuestro? Sí, no. Es curioso, pero ya te digo que al final es muy pequeño y como todos van a la vez, Claro. pues es la forma que tiene. Entonces, el templo de Tfu por la mañana se visita al amanecer y normalmente como se suele visitar es con un caballo que tira de, ¿cómo se llama? Sí, de una calesa. Sí, como una calesa, ¿vale? Nosotros en ese tipo de uso de los animales en los viajes no estamos muy de acuerdo y le preguntamos al guía si había otra forma de hacerlo. Caminando. No, se porque podía. está lejos, desde donde te deja el barco hasta donde está el templo no está cerca. Y le preguntamos eso y entonces nos dijo que no lo sabía porque nunca nadie se lo había planteado, pero le Joder. preguntamos si podíamos hacerlo de otra forma Sí. y al final sí, cogimos un tuk-tuk ¡Qué bien! ¡Qué y bien! después Me de hacer alegro. un tuk-tuk, el propio guía dijo, pues si es más rápido y es mejor y encima es más sostenible y más responsable. Y dijo, ¡Sorpresa! vale, me lo apunto para los próximos. Así que bueno, simplemente decir eso, que se bueno, puede hacer. que se puede hacer, ¿vale? Que aunque todo el mundo llegues y veas que hay eso, hay más opciones, ¿vale? El templo de Fu nos encantó, fue muy brutal y desde ahí ya embarcamos. Pasamos bueno, no sé si fue antes o después, la esclusa del Esna, también, que es muy típica, que es una esclusa que hay en el Nilo, ¿no? Que pasa el barco, se llena. O sea, tienes que superar un desnivel de unos 10 metros más o menos. Entonces, claro, cada barco tiene que entrar en la esclusa, van de 2 en 2 los barcos. Entonces, entran en la esclusa, se llena, les dan paso, llegan los siguientes. Al final, pasar la esclusa, todos los barcos, tardamos como 2 horas más o menos ahí. Joder. Sí, es un tapón bastante curioso. Entonces, en esa zona vimos una cosa muy típica, que es que como la mayor parte de los barcos se quedan ahí un poco retenidos, ¿vale? Hay un montón de barcas de pues, comerciantes locales que se acercan con su barquita a los cruceros y entonces, exactamente, sí. Entonces, pero la forma de vender es curiosa, porque claro, tú en el crucero no sé a qué altura está, pero puedes estar a 30 metros de altura del agua. Entonces, bueno, 30 a lo mejor no. Pero 15 o 20 sí. Entonces, ellos se acercan y entonces cogen bolsas y demás y las lanzan al barco para que tú veas las cosas y entonces si te gusta, le tiras el dinero. Pero se pasan directamente, cogen unas cuerdas, se enganchan a los cruceros, van enganchados, o sea, el crucero se va moviendo y ellos con unas cuerdas van enganchados al crucero para ir en paralelo a él durante un rato. Van tirando las cosas, pues la gente compra. Pues, un mantel, un pañuelo. Van negociando uno desde arriba y el otro desde abajo, o sea, es muy curioso, la verdad es que... Es un caos bonito de ver. Sí, es muy chulo. Es curioso de ver. Y luego, pues nada, pasamos la esclusa y llegamos ya a Luxor. Luxor al final es, para nosotros, es el centro de Egipto,
O sea, al final, si quieres ver historia, es el centro de Egipto, es donde de verdad vas a ver la mayor parte de cosas. Hay un montón de templos, hay todo está el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Valle de los Artesanos. O sea, es donde más tiempo nosotros creemos que merece la pena invertir. ¿Cuántos días estuvieron ahí? Pues nosotros estuvimos 5 días. ¿5 días? Sí, 5 o 6. Sí. Sí, porque de hecho nosotros nos cogimos, hay 2 tarjetas para visitar Luxor, la Luxor Pass, nos han comido tampoco mucho la cabeza. Tienes 2 opciones, la Luxor Pass y la Luxor Pass Premium o VIP, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, más cara. La más cara. Una más cara y la otra es un poco más barata. Hay una que al cambio son 100 euros por persona y la otra son 200, ¿vale? Y la diferencia entre las dos, para que la gente lo sepa, es la Luxor Pass te incluye la visita a todos los templos, todas las tumbas, a todo, menos a 2 tumbas. La que tumba son de más Seti, guay. exactamente, la tumba de Seti I y la tumba de Nefertari. Son las 2 tumbas mejor conservadas, las más espectaculares, y esas solo las tienes con esas dos, con ese pase, ¿vale? Entonces, nosotros, como íbamos todavía con el crucero, la primera noche llegamos al templo de Luxor, ¿vale? Que lo vimos por la noche, ese día con el guía. Y luego tuvimos por la mañana el Valle de los Reyes. Claro, vimos el templo de Luxor por la noche y a la mañana siguiente, antes de dejar el crucero, ya embarcados en Luxor, pero seguíamos dentro del crucero y vimos lo que es el templo de Karnak, que es el templo más grande que hay. Luego vimos el Valle de los Reyes. En el Valle de los Reyes la visita con el crucero, normalmente hay una visita típica, lo que es la entrada al Valle de los Reyes, te incluye la visita a 3 tumbas, ¿vale? Es que es un poco raro. Sí. Tú puedes visitar 3 tumbas con la entrada. Entonces, cada tumba que visitas te van rompiendo la entrada hasta que tienes 3, ¿vale? Sí, te van haciendo el típico agujero este de cuando hacía las semillas, ¿no? Pues con eso. Entonces, puedes ver 3 tumbas, obviamente la de Seti I y la de Nefertari no están en el este. Si no recuerdo mal, con esa entrada, la de Tutankamón, creo que tampoco está incluida. No recuerdo. Con la Luxor normal sí está incluida, pero en las normales me parece que no. Tendríamos que verlo ahora. ¿Qué pasa? Que en el Valle de los Reyes hay muchísimas tumbas, pero no todas están abiertas siempre. Entonces, nosotros cuando fuimos había abiertas, creo que eran 11 o 12, porque hay unas que van excavando, las van limpiando, cierran unas, abren otras. Entonces, nosotros cuando estuvimos había unas 11 o 12 abiertas, con la del crucero ves 3. Entonces, vimos con el crucero las 3 que nos dijeron que eran como las más chulas, ¿vale? Y luego vimos, después del Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut, que está al lado, está a 5 minutos en coche. Y ahí finalizamos el crucero. Dejamos ya el guía, sacamos las cosas del barco y nos pillamos un Airbnb en la orilla oeste. En la orilla oeste. Que la gente suele quedarse en Luxor, que es la orilla este del Nilo. Nosotros nos quedamos en la orilla oeste, que, bueno, según los egipcios, el este está dedicado a la vida, ¿no? Y por eso están los templos. Y en el oeste está dedicado a la muerte, que es donde se pone el sol, ¿no? De donde sale la vida, de donde se pone el sol es la muerte. Y es donde están las tumbas. Entonces, nosotros nos quedamos en la orilla oeste, que quizás es menos turística. Es menos turística para ver lo que es la ciudad, pero es cierto que tienes muchos más lugares de interés para visitar más cerca. Porque, a ver, en la orilla esta, al final, lo que ves principalmente son los 2 templos, ¿vale? Que es el templo de Luxor y el templo de Karnak. Y en la orilla oeste tienes pues todos los valles mortuorios y tienes un montón de templos también que cada uno de los faraones iba construyendo en esa zona. Entonces, bueno, al final es valorar un poco qué es lo que le interesa más a cada uno, si le interesa más lo que es la parte de tener esa visita cerca o más lo que es la ciudad. Y nada, pues ya al día siguiente ya cogimos nosotros la Luxor Pass, volvimos al templo de Karnak. ¿Por segunda vez? Por segunda vez. Que fuimos no, porque nos gustó. Pero no sería la última. Sí. Y ya hicimos, pues en estos días, no recuerdo bien el orden, pero fue cuando alquilamos la bicicleta, hicimos el Valle de los Artesanos.
también, que son unas tumbas muy chulas, o sea, increíbles, que no Son suelen tumbas. estar en el recorrido, pero que totalmente aconsejamos, porque Sí, son tumbas muy pequeñitas, están muy excavadas en tierra, o sea, no es cómodo el bajar, pero han estado cubiertas mucho tiempo y por el tipo de material que están hechas, parece que las pintaron ayer. O sea, Qué ves las pinturas y es maravilla. que de verdad te crees que están recién pintadas. sí, Y ya digo, merece mucho la pena. está el Valle de los Artesanos, hay otro valle, El Valle de las Reinas, el de las Reinas, el de los Nobles. es el de los Nobles que no me salía, que también es chulísimo, son chulísimas las tumbas, y luego el Valle de los Reyes. Y el templo de Hatshepsut, y el que son templo, sí. como van todos como seguidos, ¿vale? Sí. Luego también está el templo de Ramsés III, el Rameseu. Hay varios, está el Bueno. Rameseu, Medine Jabú, o sea, en la orilla oeste del Luxor, bueno, y siguen apareciendo ciudades, siguen apareciendo templos, o sea, hay mil, pero mil. Está también la casa de Howard Carter, que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. Este año se cumplen los 100 años, por eso este año Egipto... Voy a ir. Este año Egipto va a estar mucho más de moda, porque ya te digo, se cumplen los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y está allí la casa donde Howard Carter, que era el arquitecto, el arqueólogo que descubrió la tumba, pues donde se estuvo quedando durante todo el tiempo que estuvo excavando allí. Qué guay. ¿Y qué más? Bueno, nosotros hicimos un vuelo en globo al amanecer en Luxor, sí, que también lo recomendamos muchísimo. Nunca lo habíamos probado y fue muy guay. Pensamos que era un sitio bastante top para probarlo. Claro. Y de hecho, recomendación también. Había dos tipos de vuelos, ¿vale? Uno más barato y uno más caro, obviamente, como siempre. Siempre. En este caso, el caro merece la pena. ¿Por qué? Porque el caro lo que te permite es ver el amanecer desde arriba. Qué bonito. No recuerdo si eran como las 3 de la mañana o algo así. Sí, o sea, 4, no sé. Te recogen, te van llevando, no sé qué, y el vuelo sale como a las 5 o algo así, levanta el globo y ves el amanecer desde el otro lado del Nilo, porque tú lo ves desde la orilla oeste, ¿vale? Desde ahí ves el amanecer en la orilla este. Claro. Y los otros, el otro tipo de entrada, lo que te implicaba es cuando ya estaba el sol fuera y ya estaban el primer turno de globos arriba, salían los segundos. Entonces, es muy chulo, pero ese, no me acuerdo la diferencia, a lo mejor eran 15 euros de diferencia, algo así. Merece la pena. Merece la pena porque es muy espectacular la vista. Hombre, ver el amanecer tiene esa magia. Sí. Es muy guay, porque además es muy guay que se ve, es que está clarísimo, está el Nilo, la parte de la orilla en verde y luego desierto. Es que es muy Pero de brutal. golpe, o sea, es un corte, no hay degradado de ningún tipo, es brutal el cambio de amarillo, verde, Nilo, verde. Sí. Y luego en la orilla este, pues vimos el templo de Karnak, lo vimos también de noche, que hacen un espectáculo de luces que nos regalaron unos amigos también para nuestro cumpleaños, justo que fue por aquella época, nos regalaron el espectáculo de luces. En varios sitios de Egipto hacen ese tipo de espectáculo, ¿vale? Pues iluminan los templos por la noche, proyectan cosas y demás. Entonces, cada día el espectáculo es en un idioma. Entonces, tienen horarios, sí. Tienen sus horarios y cada día, pues, hoy esta es en inglés, hoy es en español, no sé. Y nosotros pudimos reservar el día que era la visita en español. En español, qué guay. ¿Y qué más vimos en aquella orilla? En aquella orilla vimos hay un museo también, más pequeñito que el del Cairo, pero muy interesante. Estuvimos a punto de no visitarlo y merece mucho la pena. El Museo de Luxor. El Museo de Luxor. Sí. Y luego hay otro museo de momias, también allí en Luxor. Muy pequeñito, pero también interesante, pues explicando el proceso de la momificación. Hay muchísimos animales momificados, está muy guay. Y nada, bueno, el año pasado sí que abrieron la Avenida de las Esfinges, que eso lo inauguraron hace creo que un mes, me parece que fue.
que eso es una avenida que une el templo de Luxor con el templo de Karnak. Y es una avenida que usaban para hacer ciertas ceremonias, pues en la época faraónica, para unir los dos templos. Y entonces hacían como una especie de procesión entre los dos templos. Y entonces eso, cuando nosotros fuimos, estaba cerrado y ahora ya lo han abierto. Entonces también se puede hacer esa visita y ya te digo, tiene muy buena pinta, la verdad, Parece que este por es lo el que año vimos en la tele. perfecto para ir a Egipto. Sí, Sí, es que este año se juntan muchas cosas en Claro. Egipto. De hecho, se cumplen los 200 años de que descubrieron la piedra Rosetta, que fue con la que empezaron a traducir los jeroglíficos, 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la inauguración del GEM, que es el Gran Museo Egipcio. Entonces, al final este año va a ser el año de Egipto segurísimo. Así Seguro. que nosotros lo mismo vuelve a madre caer. mía. Y bueno, ya para terminar, de Luxor vimos Ávidos y Dendera. Sí, contratamos esa visita a esos dos templos. Son dos templos que están completamente fuera del circuito turístico. Te llevan un coche más o menos durante unas 2 horas largas. No están a mano, no están juntos los dos. O sea, uno a lo mejor está a 1 hora y el otro a 1 hora de ese. Y son templos muy famosos a nivel de cultura, a nivel de historia, y yo creo que la verdad es que es una visita, no es barata, pero creo que merece la pena si realmente te gusta la cultura egipcia y demás. Si no, pues a lo mejor no son imprescindibles, pero por lo menos que la gente los tenga en cuenta, que busque y que valore si merece la pena ir a visitarlo. Uno está dedicado a la diosa Hathor, que es la de la vaca, ¿no? Sí. Que está súper chulo, que está como todo decorado en azules. Todos los techos. Muy chulo. Y el otro, a mí lo que más me llamó la atención es que tiene un zodiaco. Qué chulo. Y de hecho, por ejemplo, en el de Ávidos hay una cosa que es muy famosa, que es como una cronología de los faraones de Egipto. Entonces, con esa cronología de ese templo que está en una pared, pudieron reconstruir lo que es un poco la historia de Egipto, porque el cómo contaban los años de los faraones, o sea, no ponían, por ejemplo, tal faraón reinó desde el -500 hasta el -480. Me decían, reinó este faraón 20 años, después reinó no sé qué faraón 2 años. Entonces, a medida que van apareciendo hay faraones nuevos, por eso se desplaza la historia de todos los faraones, porque realmente no son fechas absolutas, sino son relativas. Claro. Merece mucho la pena. Y es un templo que en teoría la cultura egipcia, el templo de Ávidos, lo tiene como el templo fundacional de toda su religión, ¿vale? Entonces, es un sitio como muy, muy, muy sagrado. Un comentario que nosotros tuvimos es, dentro de los templos, dentro de las tumbas, dentro de todos los sitios, no se puede grabar con cámara, ¿vale? Tienes que pagar. O sea, hay una entrada especial para poder usar la cámara. Desde el año que nosotros estuvimos, unos meses anteriores, habían autorizado el poder usar el móvil dentro, cosa que no estaba permitida hasta entonces, pero desde agosto del 2019 lo permitieron. Pero en cambio en el templo de Ávidos es un sitio que no te dejan grabar. De hecho hay muchos, ya no los propios guías, o sea, los propios cuidadores, sino otro tipo de cuidadores que van un poco más de tapado, que, o sea, en el momento en el que sacas el móvil, te dicen, no, esto sí, pero esa pared no la puedes grabar o esa otra cámara no puedes grabar. O sea, estás vigilado por todos lados. Mucho. Ya te digo, es un sitio para ellos muy, muy, muy sagrado. Entonces lo tienen muy controlado. Lo cuidan, claro. Pero merece mucho la pena. Y nada, volvimos de Ávidos y Dendera, volvimos a Luxor y nada, de ahí ya cogimos un tren nocturno también y volvimos. Luxor está entre el Cairo y Asuán, ¿vale? Entonces el recorrido de vuelta, ya en vez de ser 10 o 11 horas, fueron como 7 horas y entonces, pues lo mismo, cogimos el tren nocturno con el camarote, nos dieron de cenar, nos dieron de desayunar y llegamos por la mañana al Cairo. Llegamos a eso, eras 7 de la mañana o algo así, muy tempranito, y entonces nosotros teníamos el vuelo
por la noche. esa madrugada, con lo cual teníamos un día entero para estar en el Cairo. Pero con las maletas. Claro. Y claro, llevábamos las mochilas y entonces se nos planteó esa duda del cómo organizarlo y demás. Y lo que hicimos fue eso, coger una habitación en un hostel cerca de la estación donde nos dejó el tren. Estuvimos allí, dejamos las maletas durante el día y nos fuimos a visitar ¿cómo se llama? El bazar. El zoco, sí, Sí, el zoco, el Khan el Khalili se llama. Eso. Vamos, no sé cómo se dice. Que es como el típico zoco de allí, ¿no? Entonces dejamos las maletas, cogimos un Uber. Sí, cogimos un Uber. Y estuvimos pues por allí, pues lo típico. Ya como era el último día, pues ya haciendo las compras, porque claro, como haces todo el viaje con la mochila, nosotros solemos hacer las compras como a la vuelta, ¿no? Como apurando el último día. Igual. Claro. Y pues cuanto menos cargues durante el viaje, claro, mejor. claro, por supuesto. Además que la mochila lleva hasta arriba, o sea que tampoco había mucho margen para llevar cosas. Y nada, pues eso, estuvimos todo el día por allí por el zoco y ya está. Comiendo koshari. Qué comida más rica. Es que el plato típico de Egipto es el koshari, es una pasta como fideo gordo, ¿sí? Como fideo de fideuá así más gordo, con una salsa que hacen con tomate, lenteja, con cebolla frita y luego echan como un montón de especias. Está buenísimo. Y mira, salivo porque como, de verdad es que tiene un sabor, no sé, estábamos enganchados al koshari. A ver, está muy bueno, sí. Está muy bueno, de verdad. Encima muy barato y en todos los sitios lo tienen porque al final y es... vegetariano, que a mí me viene súper guay, que había un montón de opciones vegetarianas en Egipto también, falafel, o sea, para comer así en la calle súper estaba bien. Muy guay. O sea, que... disfrutando el último día del Cairo. Y nada, pues ya tomamos el avión y ya, bueno, a la vuelta eso, que fuimos a Kiev, llevábamos todo el camino paseando un chaquetón de plumas y ropa de invierno porque hacíamos una escala larga de un día, entonces íbamos a aprovechar para ver Kiev. Veníamos de 40 grados a menos... Hombre, es noviembre. Menos 10, noviembre en Kiev. Claro. Y llegamos a Kiev y nos dicen que nos han perdido la maleta. Y fue como, ¿qué? Dice, no, es que la maleta va para Madrid. Nosotros, la maleta sale mañana y va directo para Madrid, no viene aquí. Muy bien. ¿Qué hacemos? En manga corta y el pluma. O sea, llevábamos el pluma porque lo habíamos usado como de almohada, ¿sabes? Claro. Pluma de estos compactos y lo llevábamos puesto el viaje, pero precisamente para ese momento. Y nada, pues lo primero que vimos de Kiev fue un centro comercial para comprar ropa de abrigo. Estuvimos más de 2 horas simplemente eso, pasando frío hasta que llegamos al centro comercial y compramos... Porque estuvimos gestionando pues, lo típico del seguro, la maleta, tal, pues... Ese tipo de cosas son las que cuando viajas y tienes un seguro de viajes, pues te acuerdas, ¿vale? El seguro ya es innegociable. Sí, o sea, antes del tema COVID, como que costaba más el ver la necesidad o en ciertos momentos. Ahora yo creo que ya todo el mundo lo tiene muy interiorizado, pero tío, a nosotros en ese momento hicimos uso y nada, perfecto, sin ningún problema. Así que bueno, acabamos rápido todo lo que pudimos del centro comercial y nos fuimos a ver un par de iglesias, lo que nos dio tiempo que estaba abierto. Claro. Y nada. Y de ahí pues vuelo a Madrid. ¿A casa? Y ya depresión por viaje. Post-vacacional, claro, eso es siempre un proceso después. Totalmente. Sí. Y así, rapidito, si yo les pregunto, ¿sitio favorito? ¿Uno de cada uno? Es que es muy complicado, ¿no? A ver, yo lo tengo claro. Para mí, si me tengo que quedar con uno, bueno, no te voy a decir uno, te voy a decir 3, para así que la gente se quede, ¿vale? Abu Simbel, primero. Segundo, la fachada del templo de Luxor. Tiene un obelisco y 6, no sé si son 4 o 6 estatuas de Ramsés II por la noche. Brutal. O sea, bestial. Y la sala hipóstila o la sala de las columnas del templo de Karnak. O sea, esas 3 cosas, eso hay que verlo. Yo creo que me gustó más lo que es el tema, las tumbas de los nobles y la tumba de los artesanos. Me pareció fascinante porque eran muy pequeñitas, pero estaban brutalmente pintadas.
Y la isla Elefantina me gustó mucho también. O sea, lo que fue vivir la experiencia de estar allí 3 días, ¿no? La experiencia entera. Yo Sí. es que de la isla Elefantina no tengo tan No. buen recuerdo. Claro, él ahí no puede jugar bien porque... No. Pero bueno. Pero yo es que me pasé todo el viaje a Egipto diciendo, esto es mentira, esto no, o sea, Esto no puede ser puede así. ser. Porque claro, él sí que era un loco de Egipto y sigue siéndolo, Y cada vez pero más. yo iba un poco, ¿no? Como sobre que sí, que quería ir, claro, era un Sí. viaje que quería hacer, pero tampoco tenía más conocimiento más allá de lo típico. Y la verdad que, vamos, me impresionó muchísimo. Yo iba todo el tiempo diciendo, esto es mentira, esto no existe, esto no puede ser. Esto no puede estar conservado así. Es que ves grabados y pinturas que dices, es imposible que esto lleve 3.500 años aquí. O sea, imposible. Y lo ves. Yo creo que sería como Bea. Genial. Sí, Pues sí, Esto no sí, es verdad. totalmente. Bueno, y también muy recomendable, que se me ha olvidado comentarlo, la tumba de mi amigo Tutankamón. de mi amigo. Claro, es Mi que estuve amigo. ahí con él en la tumba un rato. Sí, Claro, colega. es que de hecho el guarda, mi es que colega. me dejaron solo en la tumba un rato. Sí, con las momias allí, vamos, yo Pues no claro, Es la sé. ahí única él hizo momia que yo ahí no me está- quedo que está en sola, su pero tumba. vamos. No, y es que además estaba con una medium. Bueno, Es es que- que no sé si tenemos Mira, tiempo. 30 Pero segundos. 30 Entro por segundos segunda vez en tiene. la tumba de Tutankamón. Tutankamón es la única momia que está en su tumba, ¿vale? Es la única que está en el Valle de los Reyes. No hay ninguna tumba más. Todas las demás estaban en el Museo del Cairo, ¿vale? Y ahora ya las han trasladado. Entras en la tumba de Tutankamón y siempre hay un guarda, ¿vale? En cada tumba. Entro a la tumba, que es muy pequeñita, y había una mujer con una medium. Y estaba como en trance. Delante del sarcófago, como en trance. Sí, o sea, brutal. Total, que de hecho y- entró y yo- solo porque yo ya habíamos entrado tantas veces que digo, mira, entra tú Entra otra tú. vez porque yo ya. yo haciendo un directo dentro de la tumba, ¿vale? Sí, sí, Y brutal. aquí tenemos a una señora en trance. Y total, que está la mujer ahí en trance, no sé qué, le está contando algo la mujer con la medium y tal, y de buenas a primeras se van las dos. Yo estoy mirando el sarcófago, estoy mirando las pinturas, se van las dos, y de buenas a primeras el guía, El guía del guarda. el guarda de la tumba, hay otro guarda en la entrada, se sube a contarle al otro lo de la medium. ¿Qué pasa? Que me giro y estoy solo en la tumba y la momia detrás de mí. Solo completamente. Yo voy a contarle a los Así que- guardias también el chisme. Y... Así que bueno, estuve ahí como 2 o 3 minutos solo ahí en la tumba, pues digo que es mi amigo Tutankamón, estuvimos ahí juntos. Claro. los dos. Intimando. Intimando. Pero sí, merece la pena, o sea, al final tiene mucha historia esa tumba, entonces no es de las más espectaculares porque es muy pequeñita, no fue un faraón que en su época fuese nada del otro mundo, pero claro, la cuestión es todo lo que ha llegado a nosotros, ¿vale? Entonces Claro, merece mucho la pena ver la tumba. maravilloso. Así que, pero esa anécdota Última de la pregunta. Esa Última. anécdota es brutal. Me encanta. Y ya para terminar, Sí. cuéntenos así un poquito por encima, ¿qué no nos puede faltar en la maleta para irnos a Egipto? ¿Qué tenemos que llevarnos sí o sí? ¿Crema solar? Va- Crema sí, solar. crema solar es yo, imprescindible. yo diría un pañuelo tipo fular, o sea, si, sobre todo si eres chica, para el tema de cuando vas a entrar a una mezquita, cuando vas para taparte, para cubrirte, y para el sol, porque vimos aberraciones, o sea, vimos a gente por la parte del desierto en tirantes. Por favor, cubriros del sol, que no es ninguna tontería. No. Que a ver, abrasa y se nota O muchísimo. sea, manga larga, camisa tipo las que llevan la Lino, protección cosas así. ultravioleta, falda larga, fresquita, pero por favor cubriros del sol porque es brutal. Entonces yo creo que un fular, que vamos, yo siempre llevo porque lo mismo te sirve para taparte por arriba que para hacerte Para el frío del tren, sí, para cualquier cosa. Para Sí, todo. sí, Para ella eso, y para mí un libro. este libro. Cargué con este libro. Templos sagrados del antiguo Egipto, maravilloso. ¿Vale? De Nacho Ares. Es un libro que tiene ya 20 años, pero al final te habla de los 10 o... No, son 7, como los 7 templos más sagrados, y el porqué, y te explica un poco toda la historia y tal. Entonces te ayuda mucho a entender un poco lo que estás viendo, qué significa. Porque al final ves un templo como otro y te explica de verdad cada uno qué tal. Así que yo recomiendo este libro.
Qué bien, qué maravilla. Sí, Pues muchísimas gracias, chicos, por toda la información. La verdad es que voy a tener que reagendar viajes porque ahora quiero ir a Egipto. Es que yo creo que has dado con uno de los más friki, en sí. el buen sentido, de Egipto, porque... Yo lo reconozco, es una cultura que me ha llamado siempre muchísimo la atención. Nunca he sabido por qué. Desde pequeño siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. No lo sé. Y es cierto que siempre he tenido muchas ganas de ir y ya digo, pues para el 40 cumpleaños, pues al final... Hombre, regalazo, que no lo hemos dicho, pero... De hecho, me lo intentó esconder porque intentó que fuese un regalo sorpresa, pero bueno, en un momento dado la pillé. Me pilló. Y me alegro porque también me alegró formar parte de la organización, porque al final claro. Ya sabemos que no se viaja solo los días que viajas, sino la preparación es brutal. Entonces, bueno, pues ya digo, para mí Egipto es un país especial y es un sitio muy recomendable para todo el mundo. Qué bien, me alegro un montón. El quiz del viajero. Pues nada, chicos, hay una obligación antes de terminar esta entrevista que viene siendo jugar al quiz del viajero. Ay. Hay mucha presión ahora mismo, hay competencia dura, ya me han planteado hacer un desempate, así que bueno. Cuidado. Bueno. O sea, que está el listón bien alto. Estamos ahí. Miedo me da. Miedo nos da. Y eso que son 4 preguntas. Madre mía. Y que no hay nada en juego, quiero decir. El orgullo viajero. Es el orgullo viajero lo que estamos jugando y hay gente que... A tope. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues vamos allá. Son 4 preguntas, 3 posibles respuestas. Ustedes me dicen la que es y yo les digo si está bien o no está bien. Vale. Perfecto. Hecho. Primera pregunta. Los templos de Angkor están en A, Vietnam, B, Jordania, C, Camboya. Esa se la dejo de ella. Muy bien. Es que nosotros no somos de Asia. ¿Has dicho Camboya? ¿Vietnam o Jordania? Camboya. Correcto. Eso es para ella. Bueno, cambiamos de continente. ¿Entre qué 2 países está el Río de Plata? A, Argentina y Chile, B, Brasil y Argentina, C, Argentina y Uruguay. Río de Plata, yo diría Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. Sí, me suena. No estoy seguro, pero me suena. Yo decía, seguro que Argentina, pero las 3 llevan a Argentina. Es como... El Mar de Plata, ¿no? Vale, pues Argentina y Uruguay, no sé. No la jugamos. Correcto. ¡Ay, madre mía! Que vamos a ir al desempate. Espera, que quedan 2 preguntas. Quedan dos. Vamos allá. Tercera pregunta. ¿Qué país tiene la bandera más antigua del mundo? A, Dinamarca, B, Italia, C, España. España no. La bandera más antigua del mundo. Dinamarca. ¿Italia o España? España no. España seguro que no. ¿Dinamarca o Italia? Complicado. Pues yo creo que Dinamarca. Dinamarca. Pues venga. Dinamarca. Correcto. Bien. Madre mía. Van a tope, ¿eh? Ahí no le hemos jugado. Pues yo creo. Claro, por historia un poco, ¿no? Pero por descarte. No la hemos jugado, vamos. Pues vamos a la última, yo creo que esta es bastante fácil. ¿Cómo se llama la liamos ahí. ¿Cómo se llama el volcán que entró en erupción el año pasado en La Palma? A, Calderón Hondo, B, Cumbre Vieja, C, Teide. Va a ser que la B, va a ser que Cumbre Vieja. ¡Correcto! ¡Ay, ¡Pleno! No me lo puedo creer. Yeah. Un pleno. Oye. Nada, pues vete gestionando esos desempates. Claro, ya tenemos 4 equipos en el desempate. ¡Wow! Tienes que ir haciendo el cuadro de eliminación. Sí, tengo que ir a ver. Tengo que inventarme algo para que se pueda transmitir esto.
y hacer un desempate. Qué bueno. Qué guay. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por venir a Mientras Hago la Maleta. Ha sido un placer y espero que vuelvan algún día más y nos hablen de sus rutas por carretera o de road tripper o de lo que ustedes quieran. Nada, el placer ha sido nuestro. O sea, de verdad, muchísimas gracias por contar con nosotros. Lo hemos pasado muy guay. Lo hemos pasado muy bien. Esperamos no habernos enrollado mucho. Es que es un viaje que podríamos enrollarnos todo lo que haga falta. Y mil gracias a ti por contar con nosotros. Lo hemos pasado genial y nada, un placer para nosotros estar aquí. Y nada, pues cuando quieras, para cualquier otra cosa, aquí estamos. Hecho. Yo me voy a Egipto mañana mismo sin dudarlo. La pasión y el amor que le tienen a Egipto es tan grande que hasta yo he terminado contagiada. Si quieres saber más sobre ellos, en la descripción tienes los enlaces para el blog y para las redes sociales de Germen Viajero y también para la web y redes de Road Tripper. Gracias Bea, gracias Robert por venir a pasar este ratito conmigo y por compartir vuestro viaje con todos nosotros. Y a ti, que estás al otro lado, te veo el próximo domingo para hacer una nueva maleta. Eso sí, la última maleta porque la semana que viene llega el último capítulo. Si quieres saber el destino o los destinos, te espero en nuestras redes sociales.